Gala. A ver, yo quisiera hacerles una pregunta ya fuera discreta, morbosa. Fuera de juego y campechanería. Bueno, pues sí me gusta que me amarren. ¿Sí te gusta? O sea, sí está chido, o sea... Se me hace justo. O sea, es intercambio, es bonito. Es bonito, ¿no? Si es consensuado, yo creo que es justo. O sea... No, güey, sigue corriendo. Pero es que yo porque tengo como piel un poquito más gruesa, entonces como que sí aguanto más los nudos en las muñecas. Pero al Hobbit sí le lastima porque es más... Depende, ¿no? Del tipo de cuerda que te pongan, ¿no? Hay cuerda chida. Y una vez me hicieron uno con Mecate y la verdad es que sí no me gustó. A ver, ¿ustedes creen que el uso de la fuerza para aplicar la ley, La fuerza Jedi, o sea, la fuerza pública, el uso de la fuerza vergazos. Pública, los o sea, la vergazos, amenaza de unos vergazos, los vergazos en el caso de México, el ejército, la confrontación con los grupos granaderos, del crimen, o sea, y creo que ya tenemos claro que es una ruta larga. Y esto es una carrera larga en la cual las respuestas inmediatas, si bien no solucionan, son un paliativo. ¿Ustedes creen que son necesarias? Y si no son necesarias, ¿qué alternativa podrían pensar? Les pregunto esto porque muchas veces creo que estamos de acuerdo en que la justicia o la procuración de justicia como se da, pues tiene una raíz violenta y tiene una raíz de venganza en el país. Y no solamente en el país, en toda Latinoamérica nos encanta lo punitivo. Pero entonces también pensamos en los horrores que de repente vemos a través del crimen y a través de violentar la propia ley. Y entonces se nos sale de repente la necesidad de empatizar con este modelo violento. Entonces, ¿hay una ruta a través de ello en lo inmediato o la descartarían por completo o no? ¿O ven otra salida en lo inmediato? ¿Qué salida? O sea, porque ya vimos que a largo plazo hay respuestas. Pero en lo inmediato, ¿les hace sentido? Que a largo plazo ¿creen que es necesaria? O sea, yo pienso que a largo plazo tenemos que tender hacia un modelo judicial en el que desaparezca el ejercicio de la violencia sobre los individuos. Y paulatinamente se tiene que ir disolviendo el uso de la fuerza, una de las medidas coercitivas para que la gente obedezca a la ley. O sea, tenemos que recurrir a modelos más creativos y a modelos más enfocados en las necesidades y en las motivaciones del ser humano, aparte de ser apaleado. Y hay varios riesgos, ¿no? Al respecto, por ejemplo, el sistema de puntos del sistema judicial chino, pues también me parece un poco aberrante, ¿no? O sea, ya sesgarle oportunidades a las personas o limitarlos, ¿no? En su desarrollo. Y aparte, ¿por qué Estado, no? Es el que está ejerciendo ese poder. Al final es un ejercicio de la violencia. Entonces yo pienso que tenemos que desarrollar individuos que no requieran de un ejercicio de la violencia opuesto para la coexistencia común. Ese es como el ideal. ¿Cómo vamos a llegar a ese ideal? No tengo una puta idea. Ajá, pero en lo inmediato, mañana van y se meten a robar a tu cantón, güey. O mañana van y te secuestran. Es una pregunta un poco sesgada, porque es como preguntar, ok, ya sé que tengo cáncer y que el tratamiento va a tomar muchos meses, pero hacia lo inmediato, ¿qué puedo hacer para el cáncer? No mucho. No, es que no estoy diciendo qué hacer. O sea, te estoy preguntando, ¿estás de acuerdo con los métodos que hay en lo inmediato? No. Porque están alejando todavía más el objetivo. Están haciendo todavía más difícil alcanzar el largo plazo. Pues uno se pregunta ¿para qué, no? Les conté el caso de este general que era amigo de mi papá. Bueno, le di una entrevista a mi papá y él estaba a cargo de la plaza de Acapulco durante la guerra contra el narco. Cuando apenas empezaba, ¿no? Ustedes, muchachos, no saben nada. En aquel entonces no estábamos acostumbrados a esos niveles de violencia. Y este güey ahí estaba en la plaza de Acapulco, básicamente cateando turistas en la caseta para que las cámaras de Televisa lo grabaran y que la gente en sus ciudades de clase media, donde no hay tantas muertes, diga, pues sí, qué bueno que el gobierno está haciendo lo suyo, ¿verdad? El próximo sexenio voy a votar por el PAN también. Y no le sirvió, fíjate, qué pendejada. Entonces el general, sabiendo que estaba haciendo un espectáculo y no tanto labores de inteligencia o seguridad como era su trabajo, le mandó una carta a su general diciéndole, oiga, pues creo que mis labores estarían mejor empleadas en labores de inteligencia o deteniendo a los narcotraficantes. Nosotros sabemos quiénes son, sabemos dónde están
No le respondieron, mandó una donde además ofreció una carta al secretario de Defensa, tampoco le respondieron, y la tercera carta, que era donde ya incluía a Felipe Calderón dentro de los recipientes, yo creo que sí la leyeron, porque entonces metieron a este güey a la cárcel por corrupción. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de estas acciones que acciones violentas? Estamos hablando de acciones que le cuestan la vida muchas veces a ciudadanos inocentes. ¿Qué estamos obteniendo a cambio? En el caso de Felipe Calderón, muchas veces lo que obteníamos eran notas periodísticas, publicidad, literales relaciones públicas para que la gente lo viera y dijera, qué buen presidente chiquito tenemos. Actualmente, ¿qué obtenemos a cambio? ¿Venganza? Uno diría, bueno, más seguridad en la zona, pero pues no sé, o sea, si matas al líder de una zona y de pronto aplica el efecto, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba el grandote que cuidaba al padrino? ¿Cuál? Bueno, Luka, algo así se llamaba. Sí, Luka Modric. Ajá, bueno, obtienes el efecto Luka, donde tú solías tener al padrino. Entonces, dicen las grandes inteligencias del PAN, que siempre dieron a los pobres, simplemente tienes que matar al padrino, descabezas a la organización y el problema se resuelve, porque vieron mucho Star Wars, ¿no? Que destruyes la nave principal y todos los robots automáticamente se desactivan. Pero lo que pasa es que descabezas a la organización y el güey más conciliador, el güey más diplomático, el que estaba ahí en la cabeza porque tenía funciones sociales, pues ya no está, y en su lugar queda Luka. Y Luka es un matón, entonces Luka va a tomar acciones de matón, va a tomar acciones violentas, y si despedazas a Luka, pues abajo de Luka hay un güey todavía más pendejo, entonces al final pues va a ser una lucha de pendejos donde el que obtenga la mayor autoridad, pues va a ser el que mate mejor. Ajá. Y ándale, es como si estuviéramos entrando en una Edad Media de México, fíjate. Nos está pasando exactamente lo mismo que cuando se desmantelaron las instituciones del Imperio Romano. El único problema es que por lo menos los romanos no vendían ese desmantelamiento de sus instituciones como progreso económico. Les preguntaba eso porque, o sea, yo tengo sentimientos muy encontrados con ello. O sea, porque yo creo que, o sea, en lo que llega el gran camino, o sea, pues sí tienes que hacer un trabajo de contención, no de persecución, de contención. Entonces, ese trabajo de persecución, de contención, tiene que ir acompañado de inteligencia. Entonces, el problema es que aquí durante años, en la procuración de justicia, pues ha sido al chingadazo, ¿no? O sea, los damos de chingadazos y como caigan, ¿no? El punto es matarlo al hijo de la chingada cuando ya se excedió, ¿no? Entonces, en la inteligencia, pues al final también con el crimen organizado y con los criminales de poca monta, también se hace política. Se hace política para pactar acuerdos de paz, ¿no? Se hace política para... O sea, yo sé que a esto les va a caer muy mal a toda la banda que quiere todo el peso de la ley y que los quiere colgar. No, pues tiene que haber un pacto. Y ese pacto con el crimen organizado, dada la incapacidad de contener al crimen organizado, o sea, tienes que pactar con ellos. Entonces, como tienes que pactar, es un acuerdo, y ese acuerdo hay ciertas reglas, y no puedes excederte de aquí. Nos vamos a hacer del ojo, de la vista gorda por este lado, pero eso garantiza estabilidad, y creo que es una respuesta que está lejos de la confrontación. Los dejas operar, pero los dejas operar en la medida en la cual no perjudiquen a la población civil. Porque entonces la otra es la confrontación, no te dejo operar y te rompo tu madre. Entonces, pero yo creo que mucha banda, o sea, se va con la idea de que quieren persecución absoluta. O sea, es como, a ver, y no es defender al peje, ¿no? O sea, es como lo que pasó con Ovidio, ¿no? O sea, lo que pasó con Ovidio cuando fue el operativo, que fue impuesto por Estados Unidos para que capturaran a Ovidio, va a la Marina. Ovidio, el presidente, toma una decisión y la toma junto con Durazo, y la decisión es, déjenlo. Déjenlo, ¿por qué? Porque ahorita nos van a hacer un pinche desmadre el cártel de Sinaloa aquí, van a tomar la ciudad, van a matar gente, van a capturar inocentes, o sea, va a ser un pinche desmadre. Entonces, es cuando ya lo pones como al tío. En su momento escucha el pasquín, ahí está lo que dije, ¿no? En su momento obviamente enoja, pero al final pues es una decisión prudente, frente al avance del crimen organizado. Entonces, cuando nos vamos también en la procuración de justicia con esta visión completamente policíaca, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos el calderonismo, entonces, en el cual es la visión policíaca, que al final están igual de corruptos, al igual pactan, al igual acuerdan,
pero dentro de lo que acuerdan, o sea, es en lo oscurito, ¿no? Y ahorita ya salió el desmadre de García Luna. Entonces, les preguntaba eso porque entonces son soluciones inmediatas que los gobiernos se tienen que enfrentar a ellas. Y la mayoría de las soluciones, por lo menos a nivel internacional que yo he visto, son soluciones de mediación. La solución de violencia, de llegar y exterminarlos, o sea, ni siquiera en Brasil con las BOPE funcionó. O sea, cuando entraron las BOPE y que fue este grupo de élite para desmantelar en las favelas, o sea, las BOPE tuvieron que pactar con los líderes de las favelas. ¿Te acuerdas que hasta les hicieron su película de propaganda? Tropa de élite. Sí, las de las BOPE, ¿no? Sí, o sea, la de tropa de élite. Entonces, las BOPE tuvieron que pactar porque se dieron cuenta que los rebasaban y se dieron cuenta que se iban a meter en un proceso de guerra. Entonces, el acuerdo, aunque sea dentro del ámbito de lo criminal, pues si bien tergiversa lo que el concepto de que tenemos de justicia, pareciera que nos proporciona una mayor tranquilidad. O sea, y no es como alentar la corrupción, sino que el pacto alienta o nos da tranquilidad en cierta forma, ¿no? O sea, es lo que pasaba, no sé, o sea, en Colombia, ¿no? Todo el tiempo que siguieron operando, también, No, en El Salvador, Andrei, o sea, en El Salvador es el claro ejemplo de que hubo un pacto con las maras y que Bukele se alineó. Ya hay documentos del faro.net, ahí están publicados donde el Faro se alinea, Bukele, con los líderes de las maras, de la Salvatrucha y la Mara 18, para que detengan los asesinatos y bajen el índice de muertos, y a cambio de eso, pues el gobierno va a detener de alguna manera las persecuciones y va a permitir ciertas actitudes que deben ser criminalizadas, como la extorsión a medios de transporte, o el cobro en cárceles, o el cobro de extorsiones, o el cobro de secuestros. Entonces, a lo que voy es que... O sea, Bukele baja el índice de asesinatos, la Mara hace lo que quiere. En lo inmediato pareciera que a veces no es tan mala salida, ¿no? O sea, el tener que pactar. Lo que puedes hacer, apenas me cae el 20 con el presidente, o sea, lo externo entiendes que la gente quiere venganza, ¿no? Y la gente quiere... Tú les ofreces ahí de vez en cuando un chivo expiatorio, les ofreces a los investigadores del CONACYT, sí, les ofreces a la Yostop, así, gente para que pues chivos expiatorios para que la gente pueda satisfacer su hambre de venganza. Y por otro lado, al interno, pues operas una política redistributiva, ahora eso sería lo ideal, ¿no? Me gustaría pensar que el presidente está bien instruido en materias de combate a la delincuencia, pero ni siquiera estábamos hablando con un señor acerca de, bueno, dos testimonios, ¿no? Primero, después de preguntarle a Mateo frente a la evidencia frente a la evidencia empírica, ¿qué podemos hacer para bajar los índices de criminalidad? Lo que decía es que todas las soluciones son a largo plazo y lo único que sabemos que seguramente sí va a funcionar es invertir en salud. Ajá. Salud, lo cual estoy de acuerdo, o sea, sí. Pero horas antes acabamos de hablar con un chico del IMSS, de la Comisión de Salud, y nos estaba contando que el sistema de salud mexicano está sostenido con diurex. O sea, está más grave de lo que te imaginas. Ajá. O sea, lo que tú te imagines, el peor escenario, está peor, es el doble. O sea, yo lo estaba escuchando y sí me imaginaba cómo se desmoronaba México. Está grave, está a punto de ser... Entonces, pues puede ser, ¿no? O sea, si hay un asesino ahí que va a matar gente, pues sí está bien poner ahí al ejército, pero ya ir y buscarlos en sus guaridas y hacer sus vidas más difíciles y matar a toda la gente que estaba relacionada con ellos, eso solamente aumenta el índice de letalidad en el medio ambiente y solamente va a hacer a los niños más violentos en el futuro.